Suponiendo que se aprobara la reforma como ustedes lo han planteado, ¿qué sucedería el día 1 cuando estaríamos hablando de que dejaría la iniciativa privada de estar produciendo una diferencia de 16%, al pasar del 62% que plantean, que actualmente tiene, a un 46%? ¿Qué riesgos tendría el país de enfrentar un apagón en los primeros días después de la reforma, o qué medidas están ustedes considerando para que esto no ocurra? Segundo, en el tema de eficiencia, de tarifas bajas y de transparencia. Sin duda, hoy podríamos decir que la conducción de CFE está en un hombre experimentado como usted, pero el día de mañana, si estamos hablando de una empresa que va a monopolizar prácticamente todas las decisiones, que no, la experiencia nos ha dado lecciones de que es mejor tener pesos y contrapesos, de tener realmente un esquema que pueda tener supervisión y acotadas las funciones. Segundo, ¿cómo vamos a garantizar que esta decisión evidentemente va a asegurar que haya una baja en las tarifas simplemente por el cambio del modelo? Esa sería otra pregunta que al grupo parlamentario del PRI le interesa de sobremanera. Y tercero, ¿qué sucedería en el momento en que también se estén desapareciendo los órganos reguladores, como aquí se plantea en la iniciativa, para tener el resto de los mecanismos de transparencia y, vuelvo a insistir, en los pesos y contrapesos? En ese orden de ideas, le preguntaría al señor Olvera, que ha hecho distintos planteamientos duros, me parece, y me gustaría mucho que la iniciativa privada respondiera a los señalamientos que aquí ha señalado de simulación, etcétera, etcétera. ¿Por qué en un momento dado no se ha buscado cambiar a estas sociedades de autoabastecimiento para que sean simplemente suministradoras? El caso de pesquerías sería un ejemplo al respecto. Tercero, para el titular de SENACE, yo preguntaría por también las aseveraciones que usted escuchamos. ¿Falló el diseño o falló la implementación? Porque al final del día su papel es de darle orden al sistema, y en su voz escuché que hablaba de caos y de desorden. La verdad, no entiendo entonces dónde está la falla, porque al final del día, SENACE mismo es un órgano del Estado mexicano, no es del sector privado, no es incluso de la CFE, sino es del Estado mexicano. Y por supuesto, finalmente, a los representantes de Concamín o del sector privado, bueno, en este caso de Concamín, cuando ustedes refieren que tienen disposición de construir, ¿cuáles serían esos temas que pondrían sobre la mesa para poder construir efectivamente una propuesta razonable que privilegie a la población de México y, por supuesto, un Estado que sea competitivo? Y por último, para don Eleazar, le preguntaría, ¿cuáles son sus puntos de vista en relación con lo que aquí ya se ha señalado de la planta de Sonora, que va a aportar alrededor de 1,000 megawatts, con lo que representaron las subastas, que fueron alrededor de 12,000? ¿Qué es lo que sucedería entonces o cuánto tiempo necesitaremos para ello? En fin, serían distintos planteamientos para distintos actores que me parece que para esta legislatura son básicos para poder hacer contrastes de cifras y no solamente de planteamientos y propuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada Blanca Alcalá, por esta secuencia para fortalecer el diálogo entre las personas que participan en este Parlamento abierto. Entonces, en consecuencia, le daríamos el uso de la palabra primero al director general de la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente Adrián Olvera, después Ricardo Mota, estaría anotado también José Abugaber y cerraríamos con Eleazar Castro. En ese orden, en consecuencia, don Manuel Bartlett tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un esfuerzo de contestar todas. A mi paisana destacada política de Puebla. Dice que va a pasar cuando se apruebe la reforma constitucional, porque confío en que se va a aprobar para evitar el desastre que hemos descrito, ¿verdad? No va a haber ningún apagón. Te voy a decir por qué. Mira, la reforma Peña Nieto se tardó en implementar todas las leyes secundarias, los manuales, toda esta cosa que opera hoy, creo que 3 años. Se tardaron 3 años, y entonces estuvimos ahí, pues, como se les dio la gana, organizando este pandemonium. Aquí
cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional, ¿verdad? Ese mismo día, el Estado toma control del sistema eléctrico nacional. Y una serie de artículos transitorios que son para eso, para transitar de un estado a otro. Ahí está la reglamentación esencial del sistema eléctrico mexicano. El día en que se apruebe la reforma constitucional, ese día entra en vigor toda la reglamentación que está en los transitorios. Para eso son los transitorios. Y no nos podemos, en un sistema tan delicado como este, ¿verdad?, esperar a que se reformen 20 leyes, reglamentos y manuales, porque el sistema eléctrico no puede estar un segundo sin control. Entonces, en los transitorios está establecido que el mismo día el Estado mexicano entra en control del sistema eléctrico mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí se establecen, si seguimos todos los transitorios, cómo ahí está establecida la reglamentación que nos va a permitir inmediatamente que el SENACE se incorpore a la CFE, que se organice inmediatamente que el 46% del sector privado que está generando, siga generando en ese sistema en donde va a haber una competencia que tanto quieren, en donde el 54% lo va a generar la CFE, y habrá una competencia, un sistema de competencia establecido por el SENACE, en el cual estará el 46% del sistema eléctrico nacional. Esta decisión del presidente, ¿verdad?, significa que no se va a expropiar a la iniciativa privada, sino se le invita a formar parte del sistema eléctrico de México en un 46%. El sistema eléctrico mexicano es el más grande de América, incluso de Estados Unidos, porque Estados Unidos está fragmentando en estados. Invitar al sector privado, ¿verdad?, que ha invertido aquí, a que participe con el 46% en el sistema eléctrico mexicano es un gran negocio y es una gran oportunidad, porque seguiría creciendo, porque México seguirá necesitando electricidad y seguiría creciendo con el sistema mexicano, pero bajo el control del Estado mexicano, ¿verdad? El órgano regulador, bueno, lo de monopolio de Estado, pues es un poco viejo ese tema, porque ya quedó claro que el Estado no es monopolio. El Estado ha venido funcionando así muchos años. No es un monopolio, es un servicio público, ¿verdad?, que regula con la responsabilidad pública. Bueno, el órgano regulador la cree. Miren ustedes, los órganos reguladores son una invención en contra de los diversos estados. Tienen una existencia mundial, ¿no? Hay una desconfianza del Estado y entonces se le quitan funciones fundamentales y se entregan a órganos reguladores. Las telecomunicaciones, que son esenciales, vitales para un país, los maneja un órgano regulador, el COFECI, ¿verdad? La CFE la maneja la Comisión Reguladora de Energía. O sea, un sistema que es fundamental para el país lo maneja un órgano regulador. Y así han venido creciendo esos desprendimientos del Estado en todo el mundo, ¿verdad?, con esta visión neoliberal de reducir el Estado a la nada. ¿Qué pasa con estos organismos? Recientemente, en Francia, que es un Estado que tiene un sistema administrativo de primera y un sistema de representación legislativo también de primer nivel, pero se hace un estudio de cómo funcionan los órganos reguladores en Francia y se encuentra que es un caos, porque como son autónomos, ¿verdad?, pero dependientes del Estado, resulta que ya no dan cuentas a nadie, no informan nada, ¿verdad? Y entonces el propio Poder Legislativo, y este es un estudio del Congreso francés, cuidadosísimo, en donde dice, bueno, ¿qué pasó con las funciones esenciales que tenía el Estado? Bueno, ya no dan cuenta de nada, ya no hay política de Estado,
Ya cada uno de esos organismos hace su política por su lado. Ese es lo que ha ocurrido en uno de los estados más modernos con una administración pública de primer nivel, ¿verdad? Y en otros pues es peor todavía porque ni capacidad tiene el Estado. Y aquí les digo una cosa, la COFECI, que es este organismo que surge con la reforma de telecomunicaciones, allá aparece la COFECI, ¿verdad? Le dan unas facultades y hay más requisitos que para ser ministro de la Corte. La COFECI se ha convertido en un organismo que exclusivamente descubre prácticas monopólicas en la CFE, en el gobierno. Y no se da cuenta ni ha tomado en consideración que en el sector privado existen 110 monopolios privados, eso no importa. O que ya se concentraron en la zona del norte, en donde ya no existe la CFE y una empresa se ha posicionado ahí, monopolio, la COFECE no ve nada. Pero además la COFECE, como se dice en el estudio este francés, no da cuentas a nadie. ¿Verdad? No va al Congreso aquí a darle. ¿Han recibido ustedes a la COFECE? Le han preguntado qué está haciendo la COFECE. ¿Saben qué está haciendo la COFECE? No saben nada, porque es un órgano que tiene su propio objetivo, su propia política. Entonces el Estado no solo pierde estas funciones esenciales, el sistema eléctrico, por ejemplo, ya lo perdió el Estado, ¿verdad? Y la CRE lo tiene, pero con las reglas que hay que cambiar. Entonces, se dice, bueno, es que si no hay órganos reguladores, ¿quién va a equilibrar a la CFE? Bueno, pues que han existido siempre. ¿Quién regula a la CFE y quién debe regular? Ustedes. Quienes tienen que regular a la CFE son ustedes, los diputados, ¿verdad? Y no es que esté la CFE haciendo lo que se le dé la gana. Aquí hay diputados de diferentes partidos y tienen que establecer la regulación de la CFE para que la CFE no abuse y se convierta en un monstruo, ¿verdad? Como se le señala ahora, ya no está la CRE y la COFECE, maravillosos protectores del pueblo de México. Bueno, ¿y el Congreso dónde está? El control de la CFE, la vigilancia de la CFE, órgano del Estado, estará regulado por la ley que haga el Congreso. Ustedes son los que tienen que tener el control, no la CRE, porque aquí están de todos los partidos y estarán así siempre en diferentes mayorías, afortunadamente. De manera que esta cuestión de los órganos reguladores, pues hay que tener un poco la idea de lo que resulta. Ustedes no saben nada de lo que hace la COFECE. El Poder Legislativo no tiene el control de la COFECE. Ahora sí lo van a tener, porque tendrán ustedes que hacer la ley para regular la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Dice el autobasto otra vez, es francamente un atraco. El autoabasto nace, vuelvo otra vez a explicarlo, aquí lo han dicho, autoabasto, abastecerse a sí mismos. Es una invención de Salinas, ¿verdad? Cuando negocia el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Sale a decir que hubo una gran presión norteamericana para meter las manos en el sector energético mexicano y no lo permitieron, lo cual resulta falso, ¿verdad? Porque como la reforma constitucional de López Mateos, que nacionalizó el sistema, ¿verdad? Y estableció miles de kilómetros de redes y hizo un enorme desarrollo eléctrico, ¿verdad? Ya no había inversión extranjera. Y entonces se inventa, ¿verdad? Se inventa en esta negociación con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Estos órganos, la pequeña producción, el autoabasto, el generador independiente. ¿Y por qué lo inventan? Porque el dictado constitucional de López Mateos decía la generación, transmisión y distribución para el servicio público pertenece al Estado. Pero fíjense que si un generador independiente, extranjero por supuesto,
le vende todo a la CFE, pues ya no está haciendo servicio público, ya no hace el servicio público, lo hace la CFE. Y si se organizan en estas sociedades de autoabasto para venderse entre ellos la electricidad, pues no hacen servicio público porque es nada más entre ellos, ¿verdad? Así nacen estas figuras, pero las dos, como se ha dicho aquí, son ilegales, porque el generador independiente, ¿verdad?, si bien recibe el 100% del pago de la CFE que le pagamos nosotros, no recibe el 100% porque lo despachan a veces en 50, a veces en 40, ¿verdad? Y el autoabasto es el peor atraco, ¿verdad? Es un sistema oligárquico sin duda alguna, ¿verdad?, porque establecen miles de socios. Si vemos la lista, yo se los puedo presentar si quieren aquí ustedes, les vamos a presentar quiénes están metidos en el autoabasto. Todas las grandes empresas, todas, porque no pagan, porque tienen garantías, ¿verdad?, en detrimento del sistema eléctrico mexicano, ¿verdad? Esas son de las gracias del sistema anterior que ya venían podridos, ¿verdad? Entonces, no es que, dice la diputada, ¿qué pasó? ¿Falló el diseño o falló la implementación? No les falló nada, lo hicieron perfecto, ¿verdad? Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas. Mira, si tú vas revisando todo el sistema como está operando, y eso es lo que espero y estoy seguro que van a hacer todos los diputados, mira, arreglaron todo hasta no pagar impuestos. Cuando hacen la reforma en 13 también empiezan a aplicar por todos lados ventajas para los privados. No, después de estar escudriñando, analizando, ¿verdad?, todas estas barbaridades que tiene este sistema, te das cuenta de que no se equivocaron. Hicieron un sistema perverso cuasi perfecto. Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada. Eso es lo único que les falló. Muchas gracias. Gracias, don Manuel Bartlett. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a Adrián Olvera para continuar con la respuesta a los planteamientos que ha hecho la diputada Blanca Alcalá. Adelante, Adrián. Sí, muchas gracias. Yo quiero reiterar que la crítica que hacemos no es solamente dura, es una crítica muy responsable, porque lo que estamos buscando es precisamente este rescate que requiere el sector. Por lo que corresponde a las sociedades de autoabastecimiento, ya lo hemos escuchado aquí, que es un mecanismo perverso a través del cual se benefician unos cuantos privados y el impacto económico se lo dejan a la CFE. Ahora bien, esta queja, esta denuncia que se ha hecho ante la Comisión Reguladora de la Energía, que está en falta porque no ha resuelto todavía esas quejas que hemos ingresado de forma oficial y por las cuales pedimos que se extingan estas sociedades de autoabastecimiento, que no solo gozan de esos programas fijos, sino que se aprovechan de la infraestructura de la CFE para seguir operando con cargo a la CFE en un porteo, como ya hemos dicho, tipo estampilla. Una vez que se acaban los contratos de interconexión, pues estos señores podrían ir a la Comisión Reguladora y adquirir algún otro permiso y competir en piso parejo. Es lo que tendrían que hacer, pero parece que no conocen ni siquiera la legislación vigente, mucho menos la anterior. Ya la están desconociendo porque ahora se le está acabando el negocio. Eso es lo que pasaría. Y quisiera hacer algunas precisiones respecto de lo que se comentó del sistema Baja California Sur. Es un sistema muy pequeñito, efectivamente hay restricciones, pero la CFE de manera responsable conoce el sector y lo que tiene ya en un proyecto es construir una central de 162 megawatts con base en gas para poder ofrecer esa capacidad firme que permita esto que se ha dicho de la generación distribuida, que los hogares, que cualquier persona pueda instalar un panel solar hasta por 500 kilowatt-hora y que pueda mitigar el pago de su recibo. Eso es lo que se está buscando. Ahora, por lo que resta a todo el país, no hay impedimento, de hecho es algo que se incentiva, que la gente tenga generación distribuida en sus hogares para recibir ese beneficio que se puede obtener y cada quien lo puede decidir. Quisiera hacer un planteamiento por la pregunta que se hizo. ¿Qué va a pasar a los pocos días después que se apruebe esta reforma?
va a pasar que va a haber continuidad de servicio. La CFE ha demostrado ante inclemencias del tiempo, como la ocurrió en febrero del año pasado, como lo que ha ocurrido en huracanes, en sismos, que el personal de la CFE y las centrales de la CFE son las que han rescatado el sistema eléctrico nacional. ¿Qué ocurre cuando una vez ya que está establecido el sistema, entonces los que se salieron para no perder, entonces ya que ven que todo el sistema está estabilizado, entonces piden su derecho a interconectarse para seguir haciendo negocio, pero siempre llegan en segundo, tercer término, pero para hacer negocio, no para ayudar a compensar el problema que está ocurriendo en la red. Eso es lo que yo quisiera contestarle, señora diputada. Gracias, don Adrián, por su respuesta. Ahora vamos con Ricardo Mota, también para continuar con este diálogo. Adelante, Ricardo. Sí, agradezco la pregunta de la diputada. Yo solamente quisiera hacer la precisión, porque también la respondió el licenciado Bartlett, de que efectivamente el diseño no falló, el diseño ha sido cumplido puntualmente, y lo que nosotros mencionamos es que fue un error diseñar el sistema como una suma de negocios privados, pero a propósito el modelo no se desarrolló en México. Fue importado, sabemos quién lo trajo, sabemos quién lo promovió y sabemos que no hubo mexicanos en el desarrollo del modelo. Los mexicanos fueron encargados de tropicalizarlo, como se dice coloquialmente, y ha ido cumpliendo al pie de la letra con sus metas. Quisiera solo recordar que como resultado, sobre todo de la reforma del 2013, en primer lugar, resultado de lo autoabasto que se implantó a partir del 92, actualmente las plantas que están con vocación de autoabasto, que vienen desde esa época, no compiten en el mercado, se conectan diariamente para cumplir con sus programas, de manera que ellos tienen un pedazo del mercado adquirido y por eso son un monopolio, porque ellos con sus compradores son un mercado paralelo alrededor del mercado mexicano. Pero el problema de las subastas que se lograron ejecutar después de la reforma del 2013, quisiera yo recordar que derivado de la pandemia que seguimos sufriendo y que produjo una reducción drástica del consumo de energía eléctrica, el SENACE acordó suspender temporalmente las pruebas preoperativas de 17 centrales eólicas y fotovoltaicas ubicadas en lugares críticas, y esta decisión fue impugnada en tribunales y se revirtió la decisión del SENACE de privilegiar la seguridad en el abasto a la carga que estaba conectada. Posteriormente, la propia Secretaría de Energía emitió un acuerdo condicionando la interconexión y uso de la red a no afectar la confiabilidad, señalando la importancia de la continuidad del suministro en todo el país y no privilegiar el blindaje de negocios particulares. Por supuesto que esta política de confiabilidad también fue llevada a tribunales con los mismos jueces y con los mismos resultados. De manera que lo que nos tiene discutiendo la necesidad de esta reforma es precisamente que se agotaron los caminos para tratar de abrir espacio para darle privilegio al interés colectivo y se ha venido privilegiando el desarrollo de proyectos privados. Quisiera inclusive enfatizar que derivado de la reforma del 2013 no hay un responsable del abasto energético en México como sucedía antes de esa reforma, en que esta responsabilidad estaba delegada en la Comisión Federal de Electricidad. Y es una espléndida muestra la que el compañero presenta de Baja California Norte y Sur, donde tenemos ahí la energía más costosa del país, precisamente porque el Estado ha intervenido mediante protocolos de emergencia para evitar los apagones extensos por la falta de capacidad. Bajo ese sueño de que iba a ser el mercado el que iba a ir dotando a nuestro territorio de la energía eléctrica suficiente para un desarrollo económico, limpio y como lo vemos en las películas, ¿no? Pero la realidad es que ante la falta de planeación, la CFE ha estado dando la cara ante emergencias, ante falta de gas de Norteamérica, ante otros fenómenos naturales y ante la falta de planeación, extendiendo la cobija para seguir aportando su capacidad para el suministro
de la población en general. Ese es el motivo de estos comentarios, pero el modelo funcionó. Lo que sí es que sabemos que podemos pensar también en el día siguiente, una vez que la CFE diga, mi última planta va para afuera por sucia, por contaminante, por antigua. Entonces sí vamos a ver lo que son los aumentos de tarifas galopantes y cuántos millones de mexicanos no van a tener la capacidad para pagar la factura bimestral que nos pasan. Gracias. Muy bien, gracias, don Ricardo Mota. Vamos a continuar a continuación con el presidente de CONCAMIN, José Abugaber, para dar respuesta a los planteamientos de la diputada Alcalá. Adelante, presidente. Gracias. Un saludo, diputada Blanca. Gusto saludarla. Nomás para terminar con un tema en el asunto de los autoabastos, que ha sido como el tema trillado en esto. La Suprema Corte ya se ha pronunciado varias veces que los autoabastos no son ilegales. Y mi pregunta va, ¿será que los ministros no conocen la ley? Ese es un tema, quiero dejarlo ahí, porque, bueno, así lo expresan. Y los fallos no han sido ilegales, ¿no? Insisto, los industriales seguimos pronunciándonos en que se aplique la ley. Ese es el tema. Nosotros no somos quien. Se aplique la ley, si algo está mal, que se corrija. Queremos construir y el tema es que el sector apoya a CFE, a México, ya lo dijimos, buscamos el bien común. Nosotros no estamos en contra de eso. Y sobre la pregunta que la diputada nos hace, hay cosas que se necesitan corregir, diputada, que no requieren una modificación de la Constitución para ver las necesidades, aunque el director comente algo diferente, pero bueno, necesitamos mesas de trabajo. Llevamos 3 años solicitándolas. Nunca nos las han dado. Nosotros no buscamos destruir la CFE. Queremos que quede claro. Y algo de lo que estamos hablando también, que me gustaría preguntar en esta mesa, que no hemos escuchado, es lo importante es cómo esta reforma va a reducir el costo de la electricidad de los mexicanos. Eso no lo hemos escuchado. Hemos escuchado todo menos eso, ¿no? Necesitamos generar empleos, dar confianza. Si la industria produce a mejores costos, todos nos beneficiamos, gobierno, industria, trabajadores, es un bien común y ese es el que estamos buscando nosotros desde el sector empresarial. No estamos buscando otro bien, no nos confundamos, lo he dicho en varios discursos, todos somos México y eso es lo que estamos haciendo desde nuestra confederación, desde la CONCAMIN. Tenemos que construir y estamos abiertos a sentarnos en todas las mesas que sean necesarias para construir la mejor reforma que necesite este país. Por eso estamos en estas mesas. Pero entiendan que para la industria el costo de la energía es el principal costo de nosotros y tenemos presiones mundiales. Yo soy industrial. A mí me están comparando con Vietnam. Vietnam tiene un 20, un 25% abajo de nuestros costos. Y en ese momento me dicen, yo no te compro a ti, compro a Vietnam porque tú no estás dentro de los costos. Es eso lo que nosotros queremos, no queremos es otra cosa. Si algo se está haciendo de parte de nuestros industriales o de quien sea, pues que se aplique la ley y punto. No estamos en desacuerdo con eso, ¿no? Y también para aclarar, el Estado mexicano ya tiene el control del sistema eléctrico nacional, que también es otra de las cosas que comentaban. No hay necesidad de modificar la Constitución para eso tiene el SENACE. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, don José Abugaber. Ahora, para cerrar con los planteamientos que ha hecho la diputada Alcalá, tiene el uso de la voz Eleazar Castro. Adelante, Eleazar. Muchas gracias. Antes de responder la pregunta, quisiera abordarlo por otros temas que considero importantes. Primero, algo que se ha mencionado aquí, considero un grave error, es asumir que la generación es todo el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es muchísimo más que generación. También es transmisión, distribución, suministro, operación, regulación, planeación y el consumidor final. Decir que el sistema eléctrico solamente es generación es reducirlo. Y hay que tener en cuenta que el Estado ahorita tiene exclusividad en transmisión, distribución, regulación, operación y planeación. Son 5 áreas que son exclusivas de no solo de CFE, también entra la CRE, entra CENER y entra CENACE. Decir
que porque se pierde participación en generación estamos cediendo el sistema eléctrico, me parece que es un grave error. Y también me parece un grave error para quienes trabajan en esas instituciones, minimizar su trabajo como empresa del Estado y la importancia que tienen en el sistema eléctrico. CFE no va a desaparecer. Donde tiene mayor riesgo es en la generación y ni siquiera es en toda. Hidroeléctricas, nuclear, geotérmica y ciclos combinados todavía tienen muchos años. El principal riesgo que tiene CFE ahorita en generación son, por ejemplo, las térmicas convencionales. 10.000 megawatts que cada vez están siendo menos despachadas porque va entrando generación limpia que las va relegando, centrales que ya tienen 30 años. Aquí lo que necesitamos es una planeación de salida. Pero decir que CFE va a desaparecer porque pierde participación en generación es un error, y sobre todo quitamos el foco de lo más importante de CFE. Lo más importante de CFE no es la generación, es el suministro básico. Necesitamos asegurar que suministro básico compre los mejores contratos de energía, los más baratos, porque a partir de ellos es como le vende a los mexicanos. Suministro básico necesita asegurar eso. Eso no depende de quién le vende, sino qué condiciones, bajo qué condiciones se le vende. Y de eso depende la regulación. ¿Qué cosas se han hecho que pueden valer la pena mencionar? Es que, por ejemplo, un privado no puede vender al precio que quiera. Tenemos un mercado de costos. ¿Qué significa eso? Que tiene que acreditar sus costos y a ese precio oferta y se le despacha. No puede ofertar al precio que él quiera. Supe de alguna vez en un caso, leí que habían en un sistema donde era un sistema de precios donde podían ofertar lo que quisieran, y las hidroeléctricas a veces ofertaban por abajo de los ciclos combinados para poder ganar de más. Eso no se puede hacer en México. Eso no depende de quién es el generador, eso depende de cómo son las reglas del mercado. Y eso hay que mencionar, no se ha terminado de implementar. No estamos haciendo subastas de mediano plazo, ni siquiera se mencionan. Las subastas de mediano plazo son como las de largo plazo, pero son a 1, 2 o 3 años y cualquier tecnología participa, incluyendo capacidad firme. CFE ha mencionado más de una vez que el 25% lo compra a mercado. ¿Por qué no ha ido a una subasta de mediano plazo a cubrir ese 25% que puede ser con capacidad firme? Esa es elección propia. Segundo, no estamos haciendo subastas de derechos financieros de transmisión. No tenemos, por ejemplo, esquemas de demanda controlable. ¿Qué es esto? Que las demandas puedan dar servicios conexos de confiabilidad a la red y que se les pague. El futuro de la red eléctrica es la participación de los centros de consumo como generador y que brinden también confiabilidad. Ya no es todo centralizado y unidireccional, es multidireccional y los consumidores van a ser el centro del tema. Se necesitan los esquemas de demanda controlable que están para la segunda etapa del mercado olvidados. O sea, y ese tipo de soluciones son los que necesitamos también, como por ejemplo para Baja California Sur. Ahorita me mencionó, vamos a instalar una de 62 megawatts térmica de gas en Baja California Sur. No considero que esa sea una solución completa al tema de la confiabilidad. Se necesitan soluciones adicionales como esquemas de almacenamiento y de demanda controlable que ayuden a dar respuesta rápida, no solo a nivel de transmisión, ya también a nivel de distribución, que brinden la confiabilidad. Y todo eso está detenido. O sea, seguimos pensando en esquemas que ya pertenecen a lo que fue de los 90 a los 2010, 2020, pero no nos estamos preparando a lo que viene, que es la generación distribuida, el almacenamiento. Y el mercado es importante que vaya acorde a ello, que se vaya actualizando. Por eso también es importante tener entidades especializadas. Por ejemplo, SENACE tiene su departamento de diseño de mercado y debe tener mucho contacto con la CREP justamente para buscar mejoras constantes. Ahorita tenemos un mercado prácticamente congelado. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo se compara 1000 megawatts contra 12.000 megawatts? Yo la verdad tomo esos 1000 megawatts y todo lo que sea generación limpia que sea bienvenida. También la repotenciación de las hidroeléctricas también que venga. Son 250 megawatts de 12.250 que tenemos instalados. Pero el riesgo que corremos es que sea insuficiente. Yo aquí planteo dos preguntas. Imaginemos que en un día de demanda alta, demanda máxima, CFE, porque tal vez tiene algunas plantas que están en mantenimiento, lo que sea, máximo puede dar el 50%. Y los privados pudieran entregar energía. Va a ser inconstitucional que puedan generar más del 46% y tendremos que apagar el 4% del consumo de energía porque está en la Constitución que máximo
máximo van a poder entregar el 46%. Ese será mi primer planteamiento. El segundo, queremos crecer en tema de transición energética. La cantidad de energía que vamos a necesitar, energía eléctrica, es abismal. Si queremos, por ejemplo, pasar transporte a transporte eléctrico, estamos hablando de 11.500 megawatts de demanda base, o sea, de operando 24/7. Esta es una cantidad abismal de energía la que vamos a estar necesitando. Ahora, tenemos a los privados que nada más pueden participar con el 46%, pero ahorita tienen más. Ahorita nadie invertiría nuevo. Antes de invertir nuevo tiene que utilizarse el 100% de esa capacidad. Y esa capacidad se va a ir dando conforme la demanda vaya creciendo y conforme la generación de CFE vaya creciendo, ¿no? Que si la demanda crece muchísimo más rápido de la necesidad que está teniendo el país y al ritmo que pueda crecer CFE, y constitucionalmente no haya forma de que los privados generen más, nos estaríamos amarrando literalmente las manos. Repito, la prioridad no es quién genera, sino cómo, como regulando el mercado y cómo haciéndolo bien, podemos tener participación privada sin desproteger a los consumidores mexicanos. Repito, realmente queremos que los mexicanos paguen poco, los ojos no están en la generación, están en CFE, suministradores de servicios básicos. Y por eso es que tiene que ir a subastas de largo y mediano plazo, para que no tenga la opción cualquier suministrador básico de hacer un contrato con quien sea. Tiene que hacerlo bajo condiciones competitivas que le brinden la mayor certidumbre y el mejor precio. Muchas gracias. Gracias, Eleazar. Vamos ahora a pasar a el uso de la voz al diputado José Elías Licha, coordinador de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputado. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. De manera particular, damos la bienvenida nuevamente a quienes nos hacen favor de participar en este foro convocado por la Cámara de Diputados. Yo no puedo no lamentar cuando un foro que se antoja con muchos elementos técnicos, cuando tenemos a las personas capaces con todas las posturas, terminamos intentando un debate netamente político, como comentarios que se hacen alrededor de la COFECE, que imagínense, si no tuviera las facultades que tiene, menos todavía sabríamos lo que hace la CFE, y no considero que la Cámara de Diputados sea suficiente. Imaginemos que llevamos años intentando, por ejemplo, la comparecencia de la Secretaria de Energía, es decir, que la Secretaria de Energía venga a rendir cuentas, y simplemente con un pretexto o con el otro, desde la mayoría, se desactivan las programaciones de una simple comparecencia. Ahora bien, entrando en materia, la reforma de 2013 tiene ya casi 10 años y es posible, sin duda, hacer un balance de su utilidad, pero hay preocupaciones serias sobre el control estatal, la certidumbre jurídica, la competitividad en el sector energético, el cumplimiento a tratados internacionales. Y en ese sentido, para contar con elementos técnicos, insisto, para despolitizar un poco lo que se ha dicho en torno a muchos comentarios, me permito solicitarle al licenciado Eleazar Castro nos ilustre acerca de algunos cuestionamientos. ¿Cuál es su opinión, primero, sobre las sociedades de autoabastecimiento, que ha sido un importante centro en este foro, y de los productores independientes de energía? Así también, ¿cuál es su punto de vista sobre el hecho de que la CFE compre únicamente en subastas? Y para finalizar, le preguntaría su punto de vista acerca de esta supuesta ilegalidad o este intento de colocar en el imaginario la ilegalidad de las sociedades de autoabastecimiento, aunque los tribunales mexicanos hayan determinado lo contrario. No es necesario que se pronuncie sobre la moralidad de estas sociedades. Vemos que muchas veces la moralidad cambia de acuerdo a los cambios de gobierno, los cambios de partido. Le agradezco sus opiniones técnicas. Gracias, diputado José Elías Licha. Entonces, le concedemos el uso de la palabra a Eleazar Castro para dar respuesta. Adelante, Eleazar. Muchas gracias. Quisiera, primero respondiendo sobre la pregunta sobre los autoabastos, los PIEs, en general lo que llamamos legados. Si bien yo no soy fanático, yo quisiera que migraran, yo creo que no podemos ignorar
el contexto en el cual se dieron, cómo se dieron. Y para mí el gran error en su momento fue no permitir la comercialización de energía eléctrica entre privados o entre particulares, entre cualquier persona. O sea, tú pones esa regla en donde no permites, y a la hora de que quieres que haya, digamos, más generación que sea para consumo propio, ya lo estás limitando. ¿Qué pasa con los excedentes de energía? ¿Qué pasa cuando tengo menos? Todo ese tipo de cosas forzosamente amarras bajo esos contratos a que tenga que hacerse a través de CFE y que no pueda ser de forma libre en un ambiente, digamos, de comercio. Y eso fue lo que dio nacimiento a esos esquemas. Y hay que decirlo, Colombia, por ejemplo, en el 94 es el año cuando libera el mercado y tiene comercialización de energía, tiene un operador independiente del sistema y tiene participación en generación. Tienen mucho más tiempo que nosotros con este tipo de sistema y a la fecha no lo han modificado, por algo será. Entonces, partiendo de esa premisa primero de que tú a la hora de que estás limitando la venta de energía es donde nacen estos esquemas, solo le puedes vender a CFE, solo puedes generar energía para consumo, pero no para comercialización, es que se generan como unas reglas tan rígidas y donde forzosamente tienes que poner a CFE en medio. Viene 2013 y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubieran, digamos, intentado eliminarlas? Yo me imagino que hubiera sido algo muy similar a lo que estamos viendo ahorita, amparos. Y no hubieran podido haber avances en la materia, independientemente de si hayan sido positivos o negativos, ¿no? Yo recuerdo ya en su momento cuando estaban en hace mucho el comentario de que la ley no es retroactiva. Pero sí creo, independientemente de si no hubiera cambios en la Constitución, que espero que así sea, yo sí creo que es muy importante tener un régimen de migración de los legados. Y no tanto por todo lo que pudiera estar mal, sino porque es nocivo para un mercado tener dos esquemas en paralelo trabajando. No nos beneficia a tener lo mejor del mercado el estar arrastrando eso y sobre todo por el porcentaje que significan. Ya tienen mucho. Creo que tendría muchísimo valor si se pudiera plantear un régimen de transición. Y aquí me atrevería a poner sobre la mesa el tema de las subastas de mediano plazo. Como ya les había comentado, esas son contratos que se hacen a 1, 2 o 3 años. Ahí los autobastos pueden vender la generación de sus generadores, buscar contratos fijos de energía competitiva. Igual, si quieren deshacerse los pies, eso tendría que evaluar los CFE si realmente le conviene deshacerse de esos volúmenes de contratos que tiene y quiere hacer nuevos. Y ahí se puede buscar en un esquema competitivo asignar esos volúmenes de energía. Y también pueden participar suministros calificados y los generadores de mercado que se tienen ahorita y ese 25% que está comprando CFE. O sea, pudiéramos estar quitando algo que venimos arrastrando, algo que realmente, más allá de si es legal o ilegal, realmente no nos abona al mercado. Yo sé que no es sencillo, yo que sé que tal vez de forma inmediata no se puede, pero al menos sí tomar en serio toda la industria, cómo le podemos hacer para migrar esto y poder tener lo mejor que nos puede ofrecer un solo esquema y no estar trabajando con dos. La segunda pregunta, ¿me la puede repetir? Bueno, ahí incluyo la parte de los pies, la parte de suministro básico. Sí, suministro básico. A mí siempre me pareció muy interesante esta regla que suministro básico, cualquier suministrador de servicio básico, no solo CFE, ahorita nada más hay uno, pero en un futuro pudiera haber otros. ¿Por qué es importante ponerle atención a cualquier suministrador de servicio básico? Porque le va a vender a los hogares mexicanos, a los agrícolas, a cualquiera. Primero, ellos tienen tarifas reguladas, no les puedes vender a lo que quiera el suministrador. Es la querella que dice, ¿sabes qué? A este precio le tienes que vender. Y ellos tienen que hacer una estrategia muy, muy importante de cómo van a poder vender a ese precio. Y ahí entra, por ejemplo, un requisito que les piden. No, el suministro básico, en teoría, no debería comprar de mercado. El suministro básico tiene obligaciones de cobertura. El 100% de su energía que va a comercializar los próximos 3 años tiene que estar ya bajo contrato, ya sea SIL de CFE, ya sea PIE, de subastas de largo plazo o subastas de mediano plazo. ¿Qué se busca evitar? Que tengas coberturas y que los mexicanos, hogares mexicanos, estén protegidos ante variaciones de precio, por ejemplo. Y el gran foco que tenemos, que no estamos hablando, el elefante en el cuarto, el 60% de suministro de gas natural de Estados Unidos, que en momentos pudiera subir por eventos climáticos, porque sube mucho la demanda por lo que sea.
El tener contratos de cobertura justamente nos ayuda a proteger a los hogares mexicanos. Y el poder orientar a que suministro básico tenga un esquema competitivo por los cuales establezca estos contratos, cada año lo vaya haciendo, que cumple a largo plazo y también a 1, 2 o 3 años, puede ayudarnos a brindarnos esa certidumbre que ahorita nos está haciendo. Desde 2018 no tenemos ninguna subasta a largo plazo ni ninguna subasta de mediano plazo. Y algo que también creo que vale la pena señalar, no puede hacer los contratos. ¿Qué significa? Toca madera que en un futuro, en 10 años, 15 años, llegue un director corrupto a CFE y le empiece a dar contratos a sus compadres. Justamente este tipo de reglas son como candados que evitan estos tipos de actos de corrupción. Y creo que vale mucho la pena mantenerlos para poderle darle certidumbre a los hogares mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Eleazar. Presidente, antes de dar el uso de la palabra al diputado Ignacio Mier, ha puesto dos temas, me parece importantes, Eleazar, y ha pedido el uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad. No sé si hay inconveniente de este pleno en autorizarle que... Don Manuel, adelante. Bueno, la verdad, con toda atención le digo que no le entendí gran cosa. Le preguntaron que liberara usted de culpa a las sociedades de autoconsumo o a los generadores y no lo hizo, ¿verdad? No es, esto que dicen que la Suprema Corte de Justicia las avaló, no es cierto, ¿verdad? No puede ser. Mira, la ley establece claramente que las sociedades de autoabasto son de autoabasto y no pueden vender energía. Y las sociedades de autoabasto venden energía a 70,000 en 110 de estos monopolios privados, a 70,000 grandes consumidores. Les venden. Y eso es ilegal. Es una trampa, ¿verdad? Y los generadores independientes también con sus excedentes, que son ilegales, es otra trampa. Y estas dos figuras tramposas, ilegales, que tienen a los grandes consumidores de México, ¿verdad?, son el 42% de la energía. El 42%, decrecimiento de la generación de la CFE, pues es por todo esto, ¿verdad? Porque dejan que los generadores independientes generen más, la CFE se va muriendo, todos los grandes consumidores, los grandes, los elegantes, los finos, todos. Un día me invitan y les paso la lista, les pasamos, tenemos todos, quiénes son los que no pagan, los grandes consumidores del país, ¿verdad? Y están ahí porque se ahorran la transmisión y se ahorran el competir, suben a la red automáticamente. Son dos instituciones ilegales y con eso tienen los privados el 42% de la generación. No es porque sean muy habilidosos, no, es porque son muy tramposos y porque violan la ley. Entonces sí, pues hay que reformar la ley. Y usted quiere que se arregle en un convenio, ¿qué? Cuando todo esto está en la reforma constitucional y sus leyes. Si no se modifica, va a seguir siendo lo que es, una trampa. Dice usted que la CFE debe dedicarse a la transmisión y distribución. Es una vieja postura del sector privado, que dice, bueno, ¿y la CFE para qué se pone a generar electricidad? Si tiene la transmisión y que es la que lleva los grandes bloques de electricidad a todo el país, miles de kilómetros, y la distribución, que es la que la baja y la lleva a todos lados. Dedíquense a eso, no generen. Bueno, la generación debe ser privada, es lo que acaba de decir ahorita, dedíquense ustedes. Pero además no la pagan, Es decir, vamos a dedicarnos a la transmisión, dejemos la generación a los privados. Entonces el sistema depende de los privados porque la CFE no estaría en generación. Bueno, ese es un dicho que he oído yo todos estos años. Pero lo peor es que no la pagan. Con grandes trabajos, la CRE, ¿verdad?, estableció estudios muy delicados, ¿verdad?, estableció la tarifa para subir el pago de la transmisión, que no la pagan los grandes consumidores de este país.
porque tienen esa mentira de que se llama estampilla, es una invención de la reforma anterior del gobierno de Salinas. Subió un poquito o mucho para ellos, pues porque todo lo que sea subir el costo de la transmisión es, pues es deleznable. ¿Qué hicieron todos los que quieren cooperar con el sistema? Todos se ampararon, todo el mundo se amparó. Oye, pagar la transmisión, pues no, eso sí, no. Las empresas todas se ampararon. Esas empresas todos se ampararon, no quieren pagar. Entonces, dicen, no hagamos una reforma constitucional, hombre, vamos a llegar aquí a algún acuerdito. Bueno, salió una ley para reformar la ley de la energía eléctrica, ¿no? Tiene cientos de amparos. No quieren hacer el menor esfuerzo, no quieren pagar. No quieren mantenerse en ese sistema tramposo de estos generados independientes que tienen el doble propósito, sacan una excedente que no existe porque tendría que venderle todo a la CFE y con eso compiten, pues muy bien, entran al mercado. Y los otros tampoco pagan. Entonces hicimos esa ley. ¿Sabes quién se amparó? Todos se ampararon. El sector privado se amparó, todos. No quieren pagar, quieren estar en un sistema mafioso, tramposo, en donde no pagan y el pueblo sí paga. Entonces no hagamos una reforma constitucional. Se hizo una ley, todos se ampararon. ¿Cómo que pagar, hombre? Pues, ¿qué es eso de pagar? ¿Verdad? Ese es un abuso, nos están cobrando la transmisión. ¿Verdad? Y hay empresas privadas de Monterrey que le venden a Belice y a Guatemala y no pagan la red. Esa es la realidad, ¿verdad? Hay un sistema de saqueo, un sistema que lleva a la desaparición de la CFE, que ya se los demostré, y un sistema que lleva a que el sistema eléctrico mexicano quede en manos de los fondos internacionales. Yo le diría a los empresarios que lo mediten. Su empresa es la CFE, es la que les ha dado vida. No se van a ir con Blackstone y BlackRock y todos esos. Los empresarios mexicanos, fíjense, hemos tenido alguna serie de reuniones a nivel nacional, ¿verdad?, para discutir, y le puedo decir, ¿verdad?, que hemos tenido muchas. Y los empresarios, cuando escuchan lo que es esto, no lo quieren creer ni lo quieren defender. Los empresarios mexicanos. Un gran número de empresarios mexicanos han estado con nosotros en estas mesas de discusión en todo el país y no están de acuerdo, ¿eh? Tienen que defender a la CFE, tienen que defender el sistema eléctrico mexicano, que es de ustedes, es de todos los mexicanos, y no entregárselo a estos fondos misteriosos que en las galaxias nos van a definir si hay inversión o no. Vamos a pensar, le digo, fíjense que se le antoja a estos fondos que son los dueños de las empresas, ¿eh? Estos de aquí son los empleados de aquellos. Hay que impulsar la generación de electricidad en el norte de México. No van a decir nosotros, ¿por qué no le compramos a Texas y California? Porque ahí se sienten más seguros. ¿Qué van a hacer los industriales? ¿Qué van a hacer? Ustedes deben defender su empresa. La empresa de los empresarios es la CFE, es la que les ha dado de años atrás la electricidad que necesitaron para crecer. Y la CFE va a garantizar las mejores tarifas. Usted tocó un tema, no se ha tocado el tema de las tarifas. Bueno, las tarifas son, a final de cuentas, el destino final de toda reforma. ¿De qué se trata? Pues todo este sistema, generación, combustibles, transmisiones, llevar la electricidad al mejor precio a los consumidores. Dice, ¿cómo lo van a bajar? Mire usted, nada más le quiero decir que el sistema que establecieron aquí, ¿verdad?, tiene 170 tarifas. ¿Verdad? 170 tarifas distribuidas en nodos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el sistema de tarifas
ha facilitado la concentración para establecer monopolios en casi todo el norte del país, donde ya están eliminando a todos los demás. Las tarifas que estableció este sistema, absurdas, no se pudieron pagar los primeros 2 meses. Tuvo que hacerse una reforma ahí más pragmática que otra cosa para tener una tarifa que no ha subido en 3 años. Porque el presidente comprometió a la CFE, que es su empresa, de que no subiera la energía eléctrica en los 3 años. Y no hemos subido la energía eléctrica en 3 años. Ni aún en el tema del congelamiento de los ductos en Texas, ¿verdad? Que como aquí se comentaba, ¿verdad? Nosotros, servicio público, empresa pública, resolvió el problema en 4 días. Los privados aquí, estos que se van a quedar con el sistema, ¿verdad? Si lo permiten, estos no generaron, nos dejaron solos a la empresa pública que salió y le costó, pero costaba 150,000 millones diarios el no tener electricidad porque Texas nos había dejado sin gas. CFE lo hizo, pero ahí está, se presentó al Consejo de Administración, los privados no generaron energía porque era costoso, ¿verdad? Y Texas, desregulado, pues pasó más de 1 mes y quebraron las empresas y fue un caos. La empresa mexicana, ¿verdad?, salvó al país, aunque le costó recursos. Los privados no lo hacen. ¿Quiénes resuelven los problemas de los desastres? La CFE. Los privados dan 1 centavo para la restauración del sistema. Los privados van a mantener el subsidio a las clases, a las áreas en donde no se puede pagar más allá de la electricidad, porque debe de haber una visión de servicio público. Los privados van a hacer eso. No empiezan a decir los ataques a esta reforma. Es que va a ser muy cara la electricidad. Es que va a estar subsidiada. No, hay subsidio hoy, porque es un servicio público que ha tenido la CFE y hay millones de mexicanos que no pueden pagar las tarifas comerciales. Si quedamos en manos de los privados, las tarifas van a ser comerciales, pues, obviamente. A mí me lo dijeron, yo tengo buena relación con las empresas estas, he platicado mucho con ellos. Sí, nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros reportamos a la Bolsa de Valores y nosotros no podemos salvar al país. Nosotros sí, la CFE sí. Y la CFE es la que garantiza al país la seguridad de la energía. Los fondos no. Esa es la esencia misma, ¿verdad? No hagan la reforma, vamos a arreglarnos y se amparan nada más antes que subieron las tarifas. La CRE, que ha sido lenta en sus decisiones, suben las tarifas de transición, todos se amparan. Todos se ampararon. ¿Verdad? ¿Por qué no quieren pagar nada? No quieren pagar. Están muy cómodos en sociedades de autoabasto. No, eso no vale. Tenemos que tener un sistema en donde exista la esencia del servicio público. Las tarifas comerciales no se pueden manejar en un sistema en donde la mitad de la población está en una situación de pobreza. No es sostenible. No es sostenible un sistema comercial como, pero aquí lo vemos, no generan cuando no les conviene. Necesitamos al Estado, que es de ustedes también, de todos los partidos, ¿verdad? Y ustedes son los que van a regular la CFE, pero no podemos dejar esa catástrofe de que ya no podamos hacer nada y el sistema eléctrico lo regulen en la galaxia aquella. Eso no puede ser. Y no es monopolio, es seguridad nacional. ¿Cuál monopolio? ¿Verdad? Defender al país, proteger a todos los mexicanos, garantizarles la electricidad. Es un servicio público que han roto aquí. Aquí no hay servicio público. Establecieron, por ejemplo, tú decías ahorita del crecimiento de la demanda. Va a haber un gran crecimiento de la demanda en la medida que México crezca. O va a crecer en razón de la electricidad que tenga para crecer. Sí, pero lo puede hacer la CFE, lo ha hecho siempre. Crece la demanda eléctrica 4% anual. Siempre la CFE lo ha cubierto, siempre. Y siempre lo cubrirá. No así quienes no tienen
ningún interés en el país. Las tarifas deben de ser ahorita comerciales, 140 tarifas por todos lados. Otras ni siquiera aparecen porque se las arreglan entre ellos en estos monopolios privados. Ellos fijan sus tarifas. Lo que se necesita hacer y está planeado en la reforma es establecer tarifas de servicio público. La tarifa debe ser de servicio público, o sea, un compromiso con la necesidad pública de los mexicanos. Y no 140 tarifas en nodos distintos que generan una concentración que también se la podemos enseñar cuando ustedes lo quieran. Las 4 empresas estas están concentradas en los mejores lugares, como lo hacían en el porfiriato los privados, o lo hacían cuando tuvo Cárdenas que tener que fundar la CFE porque no llevaban la electricidad a donde no es conveniente. Pues hoy es igual. Hoy están en donde hay los mejores negocios, 100% Monterrey. Todas las grandes zonas, ahí están los monopolios privados. No necesitamos monopolios, necesitamos competencia. Y yo creo que los empresarios, en todo el país saben que su empresa es la CFE y que la tienen que cuidar. No es BlackRock quienes los van a salvar, ni Blackstone, no, los va a salvar la CFE para que crezcan.